Let me say welcome back. Déjenme darles la bienvenida de regreso. Did you enjoy the story? ¿Disfrutaron la historia? Amen. Thank you so much, Wilmer. Muchas gracias. Gracias, Wilmer, por la historia infantil. Now, we're going to turn our attention to another topic. Y ahora vamos been a studying as prestar atención a otro tema que también hemos estado estudiando aquí. We've been studying Daniel 12, Hemos estado estudiando Daniel 12, verse by verse. versículo tras versículo. So we want to continue that Así que study queremos continuar ese estudio for a few minutes. por unos pocos minutos. Now, when we started the study in Daniel chapter 12, Cuando iniciamos este estudio de Daniel capítulo 12, we mentioned that there are a lot of confusion surrounding Daniel chapter 12. mencionamos que también hay mucha confusión y mala interpretación en el capítulo 12 del libro de I want to Daniel. ask a question just before we have a word of prayer. Y antes de tener la palabra de oración, quiero hacerles una pregunta. The Seventh-day Adventist Church, La Iglesia Adventista del Séptimo Día, what is our position ¿cuál es nuestra posición in regards to prophecy? en el tema de profecía? Now, there are three positions: Ahora, déjenme decirles que hay tres posiciones. futurism El futurismo, and what's the other one? Brother? preterismo es el otro, And historism. y historicismo. The position of the Adventist Church and the position of Ellen White La posición de las Adventistas del Séptimo Día y la posición de nuestra hermana de White is historism, es historicismo, not the other two. no los otros dos. The other two interpretations Las otras dos interpretaciones, hablando de futurismo y were created preterismo, by two Jesuits. fueron creadas por dos jesuitas They are opposite positions. que estaban en posiciones opuestas. Why were these positions created? ¿Y por qué esta posición fue creada? The Protestant Reformation, by the way, the Reformation, that movement was a historic movement, El movimiento, del protestantismo fue or the Reformers. un movimiento de nuestros reformadores. They were historism. Ellos That's the position they seguían held. la posición de historicismo. See, listen, brethren. For a prophecy to be fulfilled, or Para for a que- prophecy to be significant, Para que una profecía se cumpla o sea significativa, for it to be believed and accepted, para que sea creída y sea aceptada, there must be history that proves that this prophecy is fulfilled. debe haber historia que pruebe que esta profecía se cumple. Why? ¿Por qué? Because history proves that the Porque la prophecy is true. historia prueba lo que la profecía está diciendo y es verdad. No, history does not make the prophecy true. Ahora, no es que la historia haga verdadera la profecía, Are you following? Only confirm that the prophecy is true solamente because it's está fulfilled. confirmando lo que la profecía ya había dicho. Are you with me? ¿Están conmigo? Watch this. The prophecy of Daniel 2, La profecía de Daniel capítulo 2, rise of Babylon, el levantamiento de Babilonia, Medo Persia, Greece and Rome. Medo-Persia, Roma, Grecia, Even worldly historians record incluso the fulfillment of the historiadores history of those countries. mundanos registran la historia de cada país. Not only just that, even the No way they solamente rise. eso, sino también la forma en la que fueron And how they levantados fell. cada uno y cómo cayó cada uno. God predicted hundreds of years that it was Dios going to lo happen exactly like predijo that. cientos de años atrás que iba a suceder de cierta manera. Prophecy record that it happened. Y la profecía lo ha registrado que así ha Are you sucedido. following? ¿Están conmigo? Watch this now. Another thing. Otra cosa, Time prophecy la profecía que tiene que ver con el tiempo, from Daniel to Revelation, desde Daniel a Apocalipsis, all of them are in the past. todo eso está en el pasado. They have no future application. No tiene una aplicación futura. The Jesuit invented that idea. Los jesuitas inventaron esa idea. And this is where it is connected with the study of the secret rapture. Y así es como está conectado esta historia del rapto secreto. And that there is a future Antichrist that has Y not que, yet hay, rise. y que hay un futuro anticristo que no es Cristo. And that has not rise. That has not De que rise. no se ha levantado, perdón. And that the Antichrist Y is que a ese Jewish anticristo descent, es un descendiente jesuita. or it is Jewish. O es jesuita. Daniel 7 said that the Daniel 7 beast or the dice little que la horn, the bestia papacy, o el cuerno is a pequeño, el European papado, power.
Es un poder europeo. How do we know that? ¿Cómo sabemos Because eso? watch this. There are 10 Porque miren, horns los 10 cuernos that came up in the head of que the se fourth beast. levantan de la cabeza de la cuarta bestia. The fourth beast is what power? La cuarta bestia es ¿qué poder? Rome. Roma. Is Rome a Jewish power or Rome a ¿Roma European es un power? poder jesuita o un poder romano? No. Is it a Jewish power or a Roman power? Not just. Ah, ¿es un poder judío o un poder romano? The Bible said that the La little Biblia horn dice que el cuerno pequeño came up among them. salió entre ellos. ¿Qué significa entre? ¿Qué significa esta palabra entre? Thank you. So the same region Entonces, en la misma área, en la where this misma power came región up, en donde se levantó este poder, the little horn was to come up. el mismo, de la misma región, el cuerno pequeño iba a surgir. Question. Pregunta. What country in Europe is the little horn have his capital? ¿Qué país en Europa tiene su capital, El Papa. el papado? What power? What country? ¿En qué país? Come on. Thank you. Gracias, en Italia. Is Italy a Jewish country or a ¿Es European power? Italia un país judío o un país europeo? Watch it, friend. In this study that we're doing, En el estudio en el que estamos haciendo, we're going to show you clearly vamos a mostrarles claramente how the Jesuits cómo to es que los destroy jesuitas the Protestant movement. destruyeron el movimiento To protestante destroy it, they came up with these ideas. para poder surgir con estas falsas No, ideas. ellos levantan esa idea para destruir el movimiento protestante. Ujú. Watch this. Miren, To stop the Protestant movement. Watch para detener el movimiento protestante. Question. Miren, Did pregunta. the Reformation finish with Martin Luther and the rest of ¿La the reforma se reformers? acabó con Martín Lutero y los reformadores? Talk to me, talk to me. Háblenme. Algunas no tan seguras. Muchas gracias, hermano. No. No. We are told in the Great Controversy Se nos ha dicho en el libro Conflicto de los Siglos, about page 230 más o something, menos en la página 230 y algo en el The libro de prophet español, says la profeta dice that the Reformation did not end with the reformers. que la reforma no acabó con los reformadores. God's last day people are the ones given the opportunity to finish the Reformation. El pueblo del fin del tiempo, el pueblo de Dios que esté al fin del tiempo, serán los que tengan la oportunidad de terminar esta reforma. Are you following me? ¿Me siguen? We are that people. Nosotros somos ese pueblo. So this Reformation, Entonces so what esta reforma, the Jesuits wanted to stop the los finishing jesuitas quieren of the detener Reformation. el terminar esta reforma. So they came up with a counter Entonces han idea. salido con estas ideas falsas, opuestas. This is not true. We're going to get into that Y as al we entrar progress. en el estudio, ustedes van a ver en el proceso But let's have a word of prayer. Roy, que esto no es verdad. Así que Roger, Pastor por favor, Roy, venga nomás. ¿puedes ayudarnos con una oración? Those of you can leave. Aquellos que pueden arrodillarse, háganlo con nosotros, por favor. Nuestro manso y humilde Salvador, nuestro mejor amigo, con corazones agradecidos y necesitados, nos acercamos al trono de gracia, Yes. con plena confianza, porque tú has prometido y has dicho, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Amén. Con esa promesa y confiando plenamente venimos a ti a implorarte y rogarte el perdón de nuestros pecados, la limpieza completa de nuestro corazón. Santifícanos y purifícanos y prepáranos para recibir y recepcionar tu palabra en nuestros corazones, de tal manera que seamos transformados y renovados a tu imagen y semejanza. Por favor, Señor, danos
tu gracia, danos tu Espíritu Santo Amén. y ayúdanos a entender y a comprender que estamos en los últimos tiempos y que el error está esparcido por todas partes. Pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y sabemos que estás dispuesto a darnos la luz que necesitamos. Por favor, Señor, todos estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Thanks so much for the prayer. Gracias, Roger, por la oración. Now, Ahora, so we have covered various points in Daniel chapter 12. ya hemos cubierto varios puntos en el libro de Daniel capítulo 12 We discover that the standing up of Michael y descubrimos que donde dice que el levantamiento de Miguel is synonymous with what? Those of you who es have been here. sinónimo de qué? De aquellos que estuvieron aquí What presentes, does digan, standing up of Michael signify? ¿qué significa el levantamiento de Miguel? Thank you. The close up human ¿El provision. cierre de qué? De la gracia, Determination of Christ's priestly ministry. ¿sí? La terminación del ministerio sacerdotal de Cristo. We also discover También descubrimos that Michael represents who? que Miguel representa a quién. Christ. We saw it from the Bible and Lo spirit prophecy. vimos de la Biblia y del espíritu de profecía. We also discover También descubrimos that Michael que Miguel is also the same as Michael the archangel. es también el que es mencionado, Miguel el arcángel, And it is his voice y que es su voz that will produce the resurrection. la que producirá la We resurrección. also discover that in Daniel También chapter 12, descubrimos que en el libro de Daniel de capítulo 12, verse 2, en el versículo 2, that Daniel speak of a mixed resurrection or a special resurrection. que Daniel habla acerca de una resurrección parcial o una resurrección especial. Now, how do we know that? ¿Y cómo sabemos We eso? discover that Descubrimos the Bible speaks of que three la Biblia separate resurrections. habla de tres resurrecciones distintas. We have the general resurrection of the righteous, Tenemos la resurrección general de los justos, based on John chapter 5. basado en Juan capítulo Verse 5, 28 and versículo 29. 26 y 29. Jesus says Jesús dice that all that are in the grave que todos aquellos que están en la will tumba hear his voice. escucharán su That's voz. verse 25. Eso está en el versículo But verse 25. 28 says, Pero versículo 28 dice, they that have done good aquellos que hayan hecho bien will be resurrected in the resurrection of the righteous. serán resucitados en la resurrección de los justos. Then verse 29 says Y luego en el versículo 29 that those that menciona have done evil que todos aquellos que hayan hecho will mal be resurrected in the resurrection of the wicked. serán resucitados en la resurrección de los impíos. Amen. Amén. Revelation 20 tells us Apocalipsis 20 nos dice that the resurrection of the wicked que la resurrección de los impíos occurs at the end of the 1,000 years. ocurrirá al fin del periodo de 1000 años. You remember that? ¿Se acuerdan de eso? And the resurrection of the Y righteous, que la resurrección de los justos, based on 1 Thessalonians basado en el libro de 4, Primera de Tesalonicenses 16, capítulo 4, happens verso at the 16, second advent. dice que sucederá en la segunda venida. Are you following me? ¿Están conmigo? Now watch this now. Miren, We establish that in the nosotros resurrection of the establecimos righteous, que en la resurrección de los justos, no wicked will be resurrected. ningún impío será resucitado. In the resurrection of the wicked, no righteous will Y be en la resurrected. resurrección de los impíos, ningún justo será resucitado. But in Daniel chapter 12, verse 2, Pero en el capítulo 12 de Daniel, en el versículo 2, the Bible says la Biblia nos dice that in this resurrection, que en esta resurrección both righteous and wicked are being resurrected. ambos bandos serán resucitados, So buenos we y know malos. that this is a Entonces mixed sabemos que resurrection. esta es una resurrección mezclada. By the way, De hecho, Revelation chapter 1 tells us Apocalipsis capítulo 1 nos Verse dice, 7. versículo 7, that those who were involved in crucifying Jesus will also be resurrected. que aquellos que estuvieron involucrados en la crucifixión de Cristo también serán resucitados. Just before Jesus appeared in the clouds of heaven. Justo antes de que Cristo aparezca en Why? las nubes del cielo. ¿Por Why? qué? Because Matthew 26, Porque Mateo capítulo at the 26 crucifixion, nos dice que en la remember, at crucifixión, the trial of Jesus, acuérdense, en las pruebas que pasó Jesús,
They asked him, "Are you the Son of God?" Le preguntaron, ¿eres tú el Hijo de Dios? Then he said, "Year after you luego shall dijo, see the Son of Man Años coming después tú on the vendrás right hand of al Hijo power de Dios viniendo con gran poder in the clouds of heaven." en las nubes del cielo. They understood that he meant Entendieron que lo que él quería decir, that he's going to come and they're going to see him. que él iba a venir y ustedes lo iban a ver, Let's hear it now. ver venir. To fulfill that promise, Para cumplir esa there promesa, have to be a special resurrection debería haber una especial that resurrección occurs just before Jesus que comes. ocurra justo antes de que Jesús venga. Watch this now. We are told in the Mire, spirit of prophecy entonces se nos dice por el Espíritu de that in profecía this resurrection, que en esta resurrección, all who understand the third angel message todo aquel que entienda el mensaje del tercer ángel and died saved y muere salvo, will have part in this special resurrection. formará parte en Why? esta resurrección Why? especial. ¿Por Because qué? God will honor them Porque Dios le honrará to see the final fulfillment of the para very que prophecy they pueda taught. ver el cumplimiento de la profecía de lo que había predicho. Amen. Amén. What a God. Qué Dios, ¿ah? They're going to come up Van a levantarse glorified a glorificarlo to hear God para announcing escuchar the que day Dios and está hour anunciando el día y la hora when Jesus will come cuando Jesús vendrá with the 144,000. con los 144,000. That's an honor. Eso es un honor. Watch this now. So we Mire, discover that. We discover Descubrimos eso antes y también descubrimos that Daniel chapter 12, que en Daniel capítulo 12 not everything applies to the future. no todo se aplica al futuro. That book, the large part of Ese libro, Daniel chapter la parte 12, más larga del capítulo 12 de Daniel the greater part is in the past. se cumplió en el pasado. But what has Pero happened in the past lo que ha sucedido en el pasado has examples for us who are living es in un the final ejemplo fulfillment para nosotros que estamos viviendo el cumplimiento de la profecía Are final. you following me? ¿Están conmigo? We also discover También that descubrimos Daniel que 11, en el capítulo 11 de Daniel, the events that transpired, los the final eventos que estaban events, sucediendo, esos eventos finales que estaban especially from sucediendo, verse 40, especialmente desde el 45. versículo 40 al 45, those verses esos are versículos future son futuro and also had past y application. también tiene una aplicación pasada. But watch this. Pero mire, The event of chapter 11 los eventos que se mencionan en el capítulo 11 is what produced chapter 12. es lo que produce lo escrito en el Because the capítulo Bible 12. says Porque in la Daniel Biblia 11, dice que en Daniel verse 11, 44, versículo 44, that tidings, dice que los diezmos, no, tidings, good news. que las buenas nuevas, las buenas noticias, That's the latter rain. es la lluvia tardía. Daniel 11 is speaking of the latter rain. Eso está It hablando en says, Daniel 11. As Dice, tidings go forth, mientras las buenas nuevas avanzan, it says that the king of the north will be dice que el angry rey del norte se enfurecerá with those giving the good tidings con aquellos que estén dando estas buenas nuevas and will go forth to destroy them. y avanzará hasta buscar destruirlos. And watch this now. Y miren, And Daniel chapter 12 y capítulo 12 de Daniel occurs está descrito que ocurre eso. because Michael will stand Porque up close Miguel se probation. levantará para cerrar la gracia Then he says, y luego those dice who are found que written in the aquellos book que están hallados en el libro will be delivered. serán libertados. Are you following me? ¿Están conmigo? So watch this now. Miren, The prophet says la profeta dice we must study Daniel que chapter debemos 11 estudiar Daniel capítulo 11 and Daniel y chapter Daniel 12 capítulo 12 as we are approaching the final mientras nos fulfillment acercamos about the más prophecy. al cumplimiento de esta profecía bíblica. Because Daniel 11 and Porque 12 is a Daniel warning 11 y Daniel 12 es una advertencia that the people of God must understand before probation closes para que el pueblo de Dios entienda antes de que se cierre su gracia, if they're going to stand si es que van a permanecer de pie when Michael stands. cuando Miguel se levante We también. also discover También that descubrimos when Michael stands, que cuando Miguel se levanta, there must be a people who's ready to stand with debe Michael. haber un pueblo que esté listo para levantarse con Miguel. And we mentioned that there's a Y certain mencionamos que hay experience ciertas that the experiencias people of God must que el now pueblo de develop Dios debe desarrollarlas in ahora order to stand with Michael. para poder levantarse con Miguel. That experience is called the Y esa blotting out experiencia, experience. se llama el borramiento, la experiencia del borramiento. Are you following? In other words,
En otras palabras, before their sins can be blotted out of the books, antes de que los pecados sean borrados de los it libros, must first be blotted out of tienen your que ser life and mine. primeros borrados de su vida y de mi vida. We must come to the point where we Debemos llegar a stop un sinning punto permanently, en donde permanentemente dejemos de pecar, whether willfully or by error. sea por error o sea Because voluntariamente. when Michael stepped, Porque cuando Out. Miguel dé el paso afuera, it is too late. to ya será perfect character. demasiado tarde para perfeccionar los caracteres. Are you following that? We went in ¿Están that. conmigo? But watch this. now. Hablamos de eso. This is a very important experience. By the Esta es way, una experiencia by the muy way, importante. the De hecho, purpose of hermanos, the el judgment propósito del juicio or the atonement o del día de la expiación is to prepare a people es preparar un pueblo to return to the state that para Adam and que Eve were in regrese before sin. al estado en el cual estaban Adán y Eva antes de pecar. Because without that experience, Porque sin esa experiencia, Christ cannot finally crush the head of the serpent. Cristo no puede aplastar la cabeza de la serpiente por completo. At the cross, he En la, crushed it partially. en la cruz le aplastó parcialmente. But watch this. Without a Pero mira, perfect people, sin un pueblo perfeccionado, he cannot finalize the crushing. él no puede terminar ese aplastamiento that? total. ¿Cómo sabemos esto? Because Paul in the book of Porque Romans, Pablo en el libro de the Romanos, 16th chapter, en el capítulo 16, says that dice God must que Dios crush the head of the serpent under debe the feet of the church. aplastar a la cabeza de la serpiente bajo los pies de la iglesia. What does that mean? ¿Qué significa entonces When we esto? go to verse 19, Cuando usted vaya al versículo 19, he said that is done by dice the que esto será hecho obedience. a través de la obediencia de la iglesia. Are you following? Are you with me? ¿Están conmigo? So if Christ cannot Entonces, bring you and I to a Cristo no state le puede traer a usted o a mí a un estado where we can live for a time without sin, then the head of the serpent cannot en be donde vivamos en un tiempo de pecado, donde la cabeza sin pecado. sin pecado, donde la cabeza de la serpiente no pueda ser aplastada. God have to produce a people that stop Dios sinning tiene in que order to producir find un the person. pueblo sin pecado para poder terminar esta obra. Are you following me? So without the people, Entonces, sin el pueblo, without the perfection of the people, sin la perfección de este pueblo, Christ cannot finish the atonement. Cristo no puede terminar la expiación. Do you get what I'm saying? And watch this. Y miren, Christ have to finish the atonement on time. Cristo debe terminar esta expiación a tiempo, Because if he failed, porque si falla, the plan of salvation failed. el plan de salvación también falla. What amount of time was given to the priest and the day of atonement? ¿Cuánto tiempo se le fue dado al sacerdote para And hacer the la people, expiación? and the people in the type. Y el pueblo En del el, tipo. en el tipo, antes. ¿Cuánto tiempo le fue dado? 24 hours. 24 One horas. day. Solo un día. That's why Es for por 10 eso days, que durante 10 días, Numbers chapter 10, Numbers chapter 20, en números 10 y en números 20 this 23, says that the priest dice had que to el blow trumpet sacerdote tuvo que tocar la trompeta for 10 days leading up to the durante Day of Atonement. 10 días antes de llegar el tiempo de expiación. Why? ¿Por qué? The trumpet symbolized the La preaching of the trompeta message. simboliza la predicación del mensaje. So there is a certain message that the Entonces priest in había the type, un mensaje específico en el tipo that the priest had to preach que el sacerdote tenía que in predicar order to prepare the people para for the Day of preparar Atonement. al pueblo para el día de expiación. If the priest did not give that message, the Si people el would not be ready for the sacerdote Day of no Atonement. daba el mensaje específico, el pueblo no estaba listo para esa expiación. Are you following me? Are you with me? ¿Están conmigo? So as Christ is about to finish Entonces, the work, mientras Cristo está cercano a terminar su obra, there's a certain message that must be hay given now mensajes ciertos que deben ser dados ahora in order to prepare the para church poder and the preparar a world la for the iglesia close of y al atonement. mundo para el cierre de esta Did you expiación. know that, Ahora, mire, that the setting up of the ¿Sabían image, ustedes que para que se establezca la imagen the image of the beast is la in imagen de la bestia, connection la cual está en conexión with the close of probation? con el cierre de gracia? Are you hearing me? Are you with me? ¿Me están escuchando? As the image is set up, Mientras se establece la imagen, it reveals where we are in prophetic fulfillment. nos revela en dónde estamos dentro de este cumplimiento profético. Are you with me? ¿Estamos? Watch this. What's transparent on earth is revealing what's happening in heaven. Lo que está sucediendo terrenalmente revela lo que sucede celestialmente. Jesus in Matthew 24, Jesús en Mateo 24, verse 34 says versículo 34 dice that as you see the que signs of así coming, como ustedes ven las señales ocurriendo, look up, fijen sus ojos arriba, because your redemption right. porque su redención está cerca. Did you know that in the type, ¿Sabían ustedes que hablando del tipo,
The priest had to wear bells El on the hem of sacerdote his tenía garment. que utilizar campanillas al final de su vestimenta. The bell represent the Las signs of the campanillas time. representan las señales del tiempo. The signs of the time tell us where Jesus is in his work of mediation. Y las señales del tiempo nos muestran en dónde Jesús está en su obra de mediación. And that should also tell us Y where eso we también are debería decirnos en dónde estamos nosotros in our experience of en blacking out. nuestra experiencia del borramiento. Watch it. The more the signs occur, Mientras más señales ocurren, is the closer we should be to the blacking out of our más sin out cercanos of our life. deberíamos estar nosotros de esta experiencia de borramiento. So you can't be having the same weakness 50 years. Entonces usted no puede seguir teniendo la misma debilidad que tenía The 50 same años sins. atrás. No. No puede permanecer en los mismos By pecados. the way, De our hecho, hermano, purification process must be nuestro done rapidly proceso de purificación debe ser hecho rápidamente and carefully. y con cuidado. Because watch this, friend. Porque When miren, the high priest ceased to be cuando el priest, sacerdote deja de ministrar, there is no priest to give you that experience. ya no hay más sacerdote que le dé esa experiencia. So now is the time Entonces, or never. ahora es el tiempo o nunca. And that's why a certain Y es por message eso que ciertos mensajes is necessary. By the way, son necesarios. any prophetic teaching De hecho, cualquier enseñanza profética that is separated from a transformation of character Que- is a false teaching. que vaya separada de una transformación de carácter es una enseñanza falsa. You get what I just said to you? ¿Entienden lo que les dije? Anybody who are teaching in Cualquier prophecy persona que les enseñe profecía disconnected from que character esté development, desconectada con su desarrollo del carácter that's a false prophet. es una profecía falsa. Every prophecy in the Bible Porque toda profecía en la Biblia is to lead you to have es para reformation guiarnos of character. a tener una reforma o un cambio de carácter. And by the way, Y de Jesus hecho, is the center Jesús of prophecy. es Jesús es el centro. es el centro de la profecía, Not the beast, no la bestia, nor the image. By ni the way, tampoco la by imagen. the way, did you know De hecho, hermanos, ¿sabían ustedes that in order for you to worship the beast and his image, que para poder adorar a la bestia y a su imagen, you must develop the character of the beast? usted debería desarrollar primero el carácter de la bestia? You cannot receive the beast or the image Usted no mark puede without having the recibir- character of the beast or the image. Usted no puede recibir el sello de la bestia si no desarrolla la imagen o el That's carácter de la why bestia. Revelation chapter Es 14 por eso que Apocalipsis 14, says the third dice- angel's message. en el mensaje del tercer ángel, A third angel followed him, saying with a loud voice, que un tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, Fear God and give temed glory a to him. Dios a darle gloria. No. I'm quoting the first angel message. Ya. It says, if any man worship the beast El tercer mensaje del ángel dice, si alguno adorase a la bestia or his image o a su imagen watch this now, o or receive recibe his mark su imagen or his name. o su nombre, What is the name of the beast? ¿cuál es el nombre de la bestia? In prophecy, name En symbolize profecía el character. nombre significa carácter. In Revelation 15:2 says En Apocalipsis 15:2 that those dice who have victory que over the aquellos beast que tienen victoria sobre la bestia and his image y sobre su imagen must have victory over his name, tendrán victoria sobre su nombre character. o carácter. What is the principal character of the beast? ¿Cuál es el principal carácter de la bestia? Transgression of God's law. Transgresión de la ley de Dios. Are you following me? ¿Están So, conmigo? if you and I are going Entonces, to si be usted immune y yo vamos a querer ser inmunes against the beast's image and his a la mark, imagen de la marca de la bestia, we must develop Christ's character. debemos desarrollar el carácter de Cristo. The Bible says De hecho, la In Biblia Ezekiel dice 20, en el libro de Ezequiel verse 20, 12, versículo that the 12, Sabbath que el sábado is God's seal. es el sello de Dios. That seal is a Y sign ese sello es una señal that you have been sanctified. de que usted ha sido santificado. What is sanctification? ¿Qué es santificación? Obedience. Obediencia. It says it is a sign Dice que es una señal that you have been living an obedient que life usted ha estado viviendo una vida de obediencia and purified by Christ's y righteousness. ahora es purificado por la justicia de Cristo. Then, Y entonces, if you read 2 Timothy si chapter usted 2, lee 2 de Timoteo capítulo 2, verse 19, versículo the Bible 19, says, la Biblia those dice who que receive the seal of aquellos God que reciben el sello de Dios depart from all sin. se apartan de todo pecado. So you cannot have sin and receive God's Entonces, seal. used no puede seguir pecando y recibir el sello de Are you Dios. following me? Are you with me? ¿Me siguen? And if you don't have God's seal, Y whose si no seal tienen will el sello de Dios, ¿el sello de quién tiene? Now watch it.
That's why Ellen White in Testimony Es Volume por eso 5, que nuestra hermana Elena de White dice en Testimonio para la Iglesia, en the el tomo prophet, 5, the la prophet profeta says dice there are two groups. que hay dos grupos. One in the church preparing Uno for the seal of God. en la iglesia que se está preparando para el sello de Notice Dios, the word, prepare. y noten la palabra, se están preparando. Then she said there's another group, Y the luego ella dice majority, que hay otro grupo, y es la gran mayoría, they are preparing to receive que se the están mark preparando in para their heart. recibir la marca de la bestia en sus frentes. Are you with me? So watch ¿Me it now. siguen? Entonces, miren, By the way, de hecho, all the doctrines of the Bible toda la doctrina que está en la are all Biblia, connected. toda está conectada. If they are not connected, that's false. Si no está conectada, entonces es falsa. And that's why it is important Y that es we por eso que es understand importante que nosotros systematic truth. entendamos de manera sistemática la Notice what I verdad. said. What does it mean to be ¿Qué systematic? significa ser sistemático? Copy. Háblenme. Thank you. You must know the connection. Usted debe You must know saber, what comes usted first. debe conocer la conexión, debe saber qué viene previo y And qué there's viene no después. excuse for us not to know. Y no hay excusa para nosotros para Because decir we no have the sé, Bible and spirit of porque prophecy. tenemos la Biblia y el espíritu de profecía. Amen. Amén. Have mercy. Have mercy. Don't just read. No solamente leamos, It is good to read the Bible, es bueno leer la Biblia, but you need to study the Bible. pero usted necesita estudiarla, Because when you study, porque cuando usted estudia, that's when you start to understand what you've es read. ahí cuando empieza a entender lo que está leyendo. And God's intention is not just to Y read, la but to intención de understand. Dios no es que solo leamos, sino que entendamos. Amen. Amén. So, brethren, we want to study a Así little que, hermanos, queremos estudiar un poquito más. Put question 5 of the other study. The time of the end. Time of the end. Vamos a la pregunta 5 de nuestro estudio, el tiempo del fin. All right, question 5. Who are the wise that will turn many to righteousness? ¿Quiénes son los sabios que convertirán a muchos a la justicia? Because in Daniel chapter 12, we Porque talk en about the Daniel wise. capítulo 12 estábamos hablando de los sabios. Now, question. Where in Pregunta. the Bible, where else in the Bible, especially New Testament, Especialmente en el Nuevo Testamento, ¿en qué parte de la Biblia that talk about the wise habla virgins, acerca de los sabios, virgins, the wise de virgins? las vírgenes sabias? What book? ¿En qué libro? Matthew, ¿qué capítulo? ¿En qué capítulo de Mateo? 20? 25. 25. Have mercy. Do you realize that Daniel ¿Se dan 12 cuenta que Daniel 12 is connected to está Matthew 25? conectado con Mateo 25? Have mercy, have mercy, have mercy. Because in the parable Porque en la of the parábola 10 de las virgins, 10 vírgenes it talks about está doors hablando acerca de puertas that were closed. que fueron cerradas. What language is that? ¿Y qué lenguaje es ese? Sanctuary language. Mensaje del santuario There are o two lenguaje del apartments in santuario. the sanctuary. Y ustedes saben que hay dos departamentos en And el there are two santuario doors. y hay dos puertas. Door to enter the first, La puerta que ingresa al primer and apartamento the second door to enter the y most las puertas que holy. ingresan al lugar santísimo. And the Bible says Y la that when the Biblia dice bridegroom came, que cuando el novio llega, they that were wise aquellas vírgenes que eran and sabias had oil in their tenían lamps and their aceite vessels en sus vasijas y en sus went lámparas in with the bridegroom, y entraron con el novio and the door was y las shut. puertas fueron ¿qué? Then he Cerradas. says Y that luego the foolish dice que virgins las vírgenes insensatas came back regresaron from searching for oil, de su búsqueda de por aceite and they knocked y golpearon la and puerta said, "Let us in." y dijeron, permítanos And the ingresar. bridegroom says, Y el novio les dijo, "Who are you guys? ¿quiénes son I don't ustedes? know who you are." Porque no les conozco. And they were not permitted Y no to se les enter. fue permitido ingresar. Watch this, friends. Miren, All of this is connected. It's just a matter todo of esto study está them step by conectado. step. Son solamente estudios que vamos paso a paso. Well, watch this now. Miren, So Daniel, change for me. You change for me. Notice now, again, please, another time. So what we have here. miren lo que tenemos aquí. The wise represent teachers of end time prophecies Dice, los sabias y las vírgenes representan a los maestros de las profecías del fin. who are given meat in what way? Del principio del fin de los tiempos, que están dando alimento, ¿en ¿Cómo? qué tiempo? In Ahí dice, a su debido tiempo. other words, they're giving the message to the remnant church De and the hecho, word le that están is dando el applicable. mensaje a las iglesias y al mundo, mensajes que son aplicables para este tiempo. Watch this. Miren, Remember,
Acuérdense, Matthew en el libro de Mateo, capítulo 24, verse 45, versículo 45, the same está group hablando of people del mismo grupo de gente in Matthew 25. que describe en Mateo In 25. Matthew 24, they are called wise and evil servants. En el libro de Mateo 24 está hablando del buen y del mal siervo. In Matthew 25, they are called virgins. Y en el libro de Mateo 25 las llama vírgenes. Only that you have the wise, Solamente and what? cambia la palabra sabio y qué? and Ellen White Insensato. says Y la that Biblia these y two groups nuestra represent hermana the Ellen same group. White dice que estos grupos representan al mismo grupo And it is the church that lived y just que es la before Provision. iglesia que es la que estará viva antes del cierre de gracia. Are you following? By the way, the study of the 10 virgins De hecho, el is estudio present truth. el estudio de las 10 vírgenes es verdad presente. Not invented present truth. Present No truth. verdad presente inventada, verdad presente. And so we need to understand Y nosotros necesitamos these entender parables que estas is parábolas applicable to the se people aplican para el pueblo, who is about to confront el cual está a punto de enfrentar the time of trouble. el tiempo de angustia. Are you following me? ¿Están conmigo? And there's a certain experience Y that we hay must all ciertas develop experiencias que debemos desarrollar in order to confront that. para poder enfrentar So esos watch this now. tiempos. So let's go to the Bible. Miren, vamos a la So Biblia. we just learned that the wise represent the teachers of Acabamos- end-time prophecies, Acabamos de entender que las sabias vírgenes representan a los maestros de las profecías del but fin del not tiempo, just end-time prophecy, pero no solamente profecía del but fin del who tiempo, are given sino new meat in due season. That's the sino que difference. representa a aquellos que están dando el alimento adecuado al tiempo. For example, Por ejemplo, if I go to a church si el pastor se va a una and iglesia I have a topic prepared, y tiene ya preparado un tema, but when I got to the church, pero cuando llegue a la iglesia I realized that the church don't need that subject. se da cuenta de que la iglesia no necesita de ese tema They need another subject y necesita otro tema, because the problem they have is not with the other subject. porque el problema que ellos tienen no es del tema, Concerning the other topic. no es del tema For que tengo example, preparado. Por ejemplo, If I go to a church si se va a una iglesia and the sister dressed like demons, y la hermana, las Las hermanas hermanas. o las hermanas se visten como demonios, am I going to talk about the Pope? voy a ir a hablar acerca del Papa. What they need? ¿Qué necesitan? They need dress. Necesitan hablar de la reforma de la vestimenta. Amen. Because watch this. Porque miren, A people without dress reform un pueblo que no tiene el cambio en su vestimenta cannot resist the mark of the beast. no puede resistir a la marca de la bestia. You get what I just said? ¿Entienden lo If que you les digo? reject the dress Si usted message, rechaza el mensaje de la vestimenta, you are transgressing the law. usted está transgrediendo la ley. How do I know that? ¿Y cómo sé eso? You think that's my invention? Let me prove it to you from the Bible. ¿Creen que es un invento mío? Déjenme probarles de la Biblia. You are having another God, another idol. Usted está teniendo un otro ídolo, otro Dios. Are you following? Notice what the Bible says. Go to Numbers, the Miren lo que 14th dice la chapter. Biblia. Vamos a Números 14. What book are we turning to? ¿A qué libro vamos, hermanos? Did I say 14? Ya. 15, that is. Vamos al libro de Números, el capítulo 15, hermano. Not 14, 15. Notice what the Bible says here. 15, Números 15. Beginning at verse 38. Vamos a empezar desde el versículo 38. Speak unto the children of Israel Dice, habla a los hijos de Israel and bid them y that they diles, make them fringes in the borders of their garments throughout their generations. y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestiduras por sus generaciones, And that they put upon the fringes of the borders a ribbon of what? y pongan en cada franja de los bordes un cordón de qué color. So what were they to put there, this ribbon of ¿Por what? qué tienen que poner esta No, what franja? were they to put it on? What were they to put it on? ¿Qué tenían que poner? And what? And what were they to put it on? ¿Y para qué? No. ¿De qué necesito colocar? No, ¿qué color? ¿Qué objeto? Exactamente, esa yo busco. Thank you. ¿De what? Tenían que ponerse un Their cordón clothes. en sus You see, I want to vestimentas. bring this point also you understand what we're Quiero reading. que ustedes entiendan lo que estamos leyendo. So God says, Entonces put Dios upon estaba your diciendo, clothing
Pon sobre tus At the, vestidos, at the end of it, ribbon al of blue. final de su vestidura, un Why? cordón azul. Why? ¿Por qué? What does the blue symbolize? ¿Qué representa ahora sí el color azul? Watch this now. Let's continue. The Bible Vamos a says, continuar lo que dice la Biblia. the fringe of the borders are ribbon of blue. Verse 39. Ujú. And it shall be unto you for a fringe, that ye may look upon it and remember all what? Dice, y os servirá de franja para que cuando lo viereis os acordéis de todos, ¿qué dice? Michael? Los mandamientos de Jehová. So our clothing Entonces nuestras shows whether vestiduras we are in deben mostrar harmony with the law or we are having si estamos en armonía con el Señor o Or having estamos, what? Another ¿qué cosa? Otro Dios. because watch this, anything you put Porque miren, todo in lo the que place usted of se pone obedience to the en- will of God. para poder obedecer a la voluntad de Dios, Cualquier cosa que preventa a ti para no obedecer la palabra de Dios es un Dios. cualquier cosa que le prevenga a usted de obedecer la voluntad de Dios, usted lo está haciendo Dios a esa So cosa. watch this now, look now. So our Entonces, mira, garment nuestras should reveal vestiduras our deberían obedience to revelar God's Ten Commandments. la obediencia a los 10 mandamientos de Watch this Dios. now, watch this now. Then he says, Luego dice, and do them, and seek ye not after your own hearts. y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos Continue, en brother. pos de los cuales fornicáis. Have mercy. Verse 40. Versículo 40. That ye may remember and do all my commandments, Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos. and be holy unto who? Y seáis santos ante quién. Watch this. Do you know Ante that, vuestro Dios, dice. in Exodus chapter 20, ¿Sabían ustedes que en el libro de Éxodo capítulo 20, if the priest had allowed his ankle to be seen, si el sacerdote permitía que su tobillo sea visto, God killed him in the temple? Dios lo mataba en el templo? Did you know that? God ¿Sabían said ustedes de eso? that they were, watch Dios this. dice, You don't get what I'm saying. And the entienden lo que Bible le estoy said we diciendo, are y la a Biblia royal menciona priesthood. que somos real sacerdocio. And the Bible said what was Y written la Biblia dice clarito que lo que fue escrito is written for who? es escrito para quién? For the people who lived just Para el before the second pueblo que viva antes de su segunda venida. So how am I going to go to a church, realize they need dress reform, but I'm talking about hope? ¿Cómo voy a ir a una iglesia que necesita hablar de la reforma de la vestimenta a ir a hablar del Papa? If I talk about the Pope, I'm not giving meat in due season. Si hablo del Papa, no les estoy dando el alimento a tiempo. Because that church don't need a Porque esa subject on the Pope. iglesia They no need a necesita subject un on tema del Christ. Papa, necesita un tema de la vestimenta. What if a church in lunchtime Digamos que una iglesia a la hora del almuerzo saca un pollo acá, un pescado acá, una acá? ¿Qué mensaje ellos necesitan Dios? Means thank you. mensaje de la alimentación. Because we are told Porque se nos ha dicho that those who reject que the health aquellos que message rechazan el mensaje de salud will be shaken out at the Sunday law. serán zarandeados o echados fuera en la ley dominical. Are you hearing me, friends? ¿Me So I escuchan? cannot go talking Entonces no puedo ir just hablando for preaching sake. solamente por predicar. No, I must give the people Debo the darle message a la that they need for the gente time. el mensaje que necesitan para ese And any tiempo. preacher that is not doing that is a false Y preacher. cualquier predicador que no hace esto es un predicador falso. And by the way, Y the de Bible hecho, says, la let's Biblia read, dice, let's read, let's read. vamos a leer, Matthew 24, notice this. vamos a Mateo 24. What book are we going to? ¿A qué libro vamos, hermanos? By the way, in the time while you're turning to the book, the other. Pero lamentablemente, hermano, hoy en día todos los mensajes están enfocados en lo que hace Trump, en lo que hace el Papa, en lo que hacen los securitas, pero no en cómo está nuestra vida espiritual, Have mercy, cómo Lord. está nuestra conversión, cómo está nuestra santidad, cómo vivo en casa, o sea, todas esas cosas que son las que realmente sí necesitamos para estar preparados, porque a nosotros qué nos importa, Exactamente. cómo está eso, o qué es lo que Si tú no eres listo. si yo no estoy lista, si mi carácter es horrible en mi casa, se Wow. permite que el Papa, Que conoce que el Papa es haciendo este y esto. haga alguna cosa. Otra cosa que se está predicando, además de por mí, es que el juicio de los hijos ya comenzó.
Falso. ¿Y cómo está mi vida? Falso. ¿Y cómo está mi vida? Digamos que el juicio de los vivos comenzó. ¿Y cómo está mi vida? Entonces, como tú dices, Wow. ¿de qué sirve que yo predique del Papa o de lo que hace Trump o lo que Hace cualquiera. ¿Y cómo está mi vida? Dios O la- si ya comenzó el juicio de los vivos, pero ¿y cómo estoy yo con Dios? Now watch this. Thank you, Dios. That's powerful. Muchas gracias. Now watch this, brethren. Miren, hermanos, That's false. We are not living in the time where the judgment of the living is occurring. We're no, not in that time. no estamos viviendo en el tiempo del juicio de los vivos, como Now, menciona question, Dios. what event ¿Qué evento that occurred revealing that we are now in the judgment of the living? ¿Qué evento nos muestra que estamos viviendo en el juicio de los vivos? The passing of the National Sunday Law. El establecimiento de la ley dominical. When Sunday Law passes, Cuando se establezca esta ley, it signifies that the judgment ahí of the living has significa que el started. juicio de los vivos ha iniciado. That's the sequence of events. Esa es la secuencia que toman los By the way, eventos. De hecho, you have not obtained si victory usted over no your está sins, obteniendo victoria sobre sus pecados, while the judgment passes from mientras el the juicio se dead to the establece, living, o el juicio pasa de los muertos a los vivos, you are lost. usted está perdido. For Seventh-day Adventists, Para los adventistas del séptimo when día, the judgment of the living begins, ¿cuándo comienza el juicio de los vivos? when it begins, if you and I have not obtained victory over sin, it is too late for us. Cuando comience todo esto, el juicio de los vivos para usted y yo ya sería demasiado tarde, If you have not obtained victory. si usted no ha obtenido victoria. Because watch this. Porque miren, At the passing of the National Sunday Law, al establecimiento de la ley dominical, it would have been too late to become ya será perfect. demasiado tarde para For nosotros llegar a ser Seventh-day Adventists, perfectos. for Baptists, Pero para los bautistas, Catholics, para los católicos, homosexuals, para los homosexuales, and all these that have no para knowledge todos of the los message, demás que no tienen conocimiento del the mensaje, door of mercy is open. las puertas de la misericordia se abren. By the way, we're going to do a subject on that, De hecho, estudiaremos eso más adelante, step by step. paso a paso. Listen to me, brother. Come Escúchame. here, brother. In the time of Elijah En el tiempo de Elías and in the time of the prophet y en el Micaiah, tiempo del profeta Miqueas, watch this. miren, How many false prophets? ¿cuántos falsos profetas estaban allí? No solo 400, 850. Eran 850. Miren, All of them were saying the same error. todos estaban diciendo el mismo error. All were preaching the same message. Todos estaban predicando los mismos There was only one mensajes. voice Solamente hubo una voz that was saying the opposite. que estaba diciendo lo So opuesto. in the time of Elijah, Entonces, en el tiempo de Elías, the majority of the Seventh-day Adventist preachers la mayoría de los adventistas, los predicadores were adventistas, saying the same error, estaban diciendo los mismos errores, preaching the same thing. predicando But la misma only cosa, one voice. pero solamente una voz. In the time of Micaiah, En el tiempo de Miqueas, when he went down to Ahab, cuando él llegó al rey Acab, all the 400 prophets were saying, todos los The otros same thing. 400 profetas decían la misma cosa. Micaiah came. Miqueas the llegó opposite. y dijo lo opuesto. The king said, I told you that man hate me. Él dijo, yo le dije a ese hombre que me Que odia a mí. que me Porque odia a él no predica como ellos. Porque siempre él no tiene un predica mensaje lo de mismo. reprensión. tiene un mensaje de reprensión, un mensaje distinto. Nosotros, como adventistas, debemos reflejar el carácter de Dios, de Jesucristo, antes que venga la ley dominical. Así es, hermano. Porque después que venga la ley dominical, nosotros no hacemos muy tarde, porque nosotros sabemos, sabemos La voluntad de Dios. la de Dios, sabemos los saludos, sabemos los mandamientos. Tenemos la oportunidad, ¿no? Tenemos que cambiar aquí mismo, Antes. antes que venga la ley dominical. Thank you. That's powerful, my brethren. Es That's a poderoso study lo by que dice. itself. Y es That's a un study estudio by por itself. sí solo. But thank you, Diola, because that's what is happening right now is crazy in Adventism. Pero gracias By the way, por traer ese punto de ahorita, porque lo que sucede ahora es una locura. Miren, have you ever heard about the three phases of the shaking? ¿han escuchado ustedes acerca de las 3 fases del zarandeo? Have you ever heard that? ¿Han escuchado? Watch it now. Ellen White, Nuestra hermana de White, in Testimonies to Ministers, en el testimonio para los the ministros, prophet says this, la profeta dice esto, that the shaking que el zarandeo commences with the introduction of false theories. inicia con la introducción o con la presentación de falsas teorías. That's the first phase Esa es la primera etapa of the shaking. del zarandeo. And we are in that phase right now. Y estamos ahora en esa etapa.
We have never seen in Adventism so Nunca much hemos confusion. visto en el mundo adventista tanta confusión. But did you know that that's biblical? Pero ¿sabían ustedes que eso es bíblico? In Ephesians chapter En el 4, libro de Efesios capítulo 4, Paul said that every Pablo wind está of doctrine diciendo will be que blown, todo viento de doctrina estará soplando and many will be deceived. y muchos serán engañados. So brethren, we don't want that. Entonces, hermanos, no We have to queremos get eso. back to the Tenemos Bible. que regresar a la Biblia, Systematic study, estudiar ordenadamente, sistemáticamente, not just applying stuff out of the air. no solamente aplicar cosas de lo que viene del aire. No, friends. No, amigos. We need God. By the way, Necesitamos a Dios en la Biblia. preachers must not interpret the Bible. Déjeme decirle que los predicadores no son intérpretes de la Biblia. Did you know that that's not the responsibility of the ¿Sabían preacher? ustedes que esa no es la responsabilidad del predicador? It is God who interprets the Bible. Dios interpreta la Biblia. The preacher's responsibility La responsabilidad del pastor o is del to show predicador evidence of es God's interpretation. mostrarle a usted la evidencia de la interpretación de Dios que está en la Biblia. And God has given us something extra called Y spirit of Dios prophecy. nos ha dado algo adicional llamado el espíritu de profecía. Why won't we read them carefully? ¿Por qué es que no leemos You know, cuidadosamente? one day, Saben, a hermanos, brother came to me un día un hermano fue al pastor and he said, listen, I have a statement y le dijo, pastor, escúcheme, tengo una cita that Ellen White said you can use the tithe to print books en to donde give la out. hermana Elena dice que podemos usar los diezmos para imprimir libros y ir a entregarlos. So I said, that statement don't exist, brother. Le dije, hermano, esa cita no existe, But read what you have. pero léame lo que usted tiene. He started to read. I said, brother, I know that statement. Y empezó a leerme esta cita. In Spanish. I said, brother, I know that statement like I know my hands. Y dije, yo conozco esa cita como conozco la palma de mi mano. I said, read the statement again. Y dije, lea nuevamente la The cita. statement didn't say that, La cita no dice that you can take your tithe and que print books. puede utilizar sus diezmos para imprimir No. libros. It says Dice that a ministry que un ministerio, who receive your tithes el cual recibe sus can diezmos, use the tithe to print books, puede utilizar su diezmo para imprimir libros, but not you and me. pero no usted o yo. Are you good? Because the purpose of the Entiende, tithe porque el propósito de los is to diezmos pay workers. es para pagar a los obreros. It's not for you to take it and go and pay No es print para books. que usted los use y vaya y haga su voluntad de imprimir libros. By the way, not even a church can do that. De hecho, ni una iglesia puede If hacerlo. you receive the tithe, you must pay a Si worker. usted recibe esos diezmos, usted debe pagar a un obrero. The worker can take a part of it and print books. De ahí el obrero puede tomar una parte para imprimir But you libros, as a church can't do it. pero usted como iglesia no puede hacerlo. If you're doing it, you're stealing. Si usted lo hace, usted está robando. You see, there's a lot of confusion. Y así que eso muestra que hay mucha confusión And the people of God are not studying anymore. y el pueblo de Dios no está estudiando de manera correcta ya más. And as Diola mentioned this morning, Y como Diolita mencionó esta many of mañana, the sermons you are hearing muchos de los sermones que ustedes están escuchando are internet preachers. son sermones sacados de internet por un predicador. Sermons prepared by somebody else Sermones que ya han estado preparados por alguien más. que es loco. Un mensaje loco produce un pueblo loco. Un mensaje, después de la Biblia habla de sana doctrina. So, si hay sana doctrina, significa que hay doctrina trueco. Chocado. Chocado y chocado. Brethren, Hermanos, I don't have much time left here. ya no nos queda mucho This tiempo. is the burden that I have. Escúcheme, esta es la carga que el pastor tiene. Because listen, I grew up in a Porque el pastor creció en un mundo, en un grupo de adventismo, when all pastors, donde leaders, todos los líderes, los all were pastores, teaching todos estaban based on the enseñando law and the testament. basado en la ley y el testimonio. That's how I grew up. Así es como el pastor creció. And anybody came talking Y God, todos que vengan hablando basura, even a member who could not read, incluso un miembro que no podía leer, he said, Pastor, esto no es basado en lo que dice la palabra acá. se ponía de pie y decía, pastor, eso no está basado en lo que dice la Biblia. O acá dice el opuesto. ¿Quién crea? Elena White, la Biblia o tú? That's why preachers were afraid to go when they were invited to preach. Es por eso que los predicadores tenían temor de ir a donde se En ese era tiempo. predicado antes, hablando de ese tiempo. Because even the most ignorant member knew
what theologians are baffling over right now. Sí, porque en ese tiempo incluso el miembro más ignorante, digámoslo así, conocía la doctrina correcta y podía corregir a quien habla basura. Friends, Amigos, we have a straight message. tenemos nosotros un mensaje directo y un Let me share mensaje something. claro. I'm gonna share something. Déjenme I'm closing. compartirles algo más y con esto cerramos. We have a church here in Yaruki Tenemos esta iglesia aquí en Yeruki and in Pusuki. y también en Pusuki. You notice that when you come here, I don't invite preachers. Y ustedes se han dado cuenta que aquí no invitamos a predicadores. No, I don't. No lo hacemos. Because all the preachers I hear out here cannot be invited. Porque todos los predicadores que escuchamos afuera no pueden ser invitados. As I listen to them, they have all sort of nonsense mixed up in their head. Cuando les he escuchado tienen cosas mezcladas y confundidas en That's sus why pensamientos. I Es ask por eso que yo le he pedido these men here to preach a estos hombres aquí que if prediquen I'm not aquí, here, si yo no estoy aquí. or my elders over there, A mis ancianos que son nombrados. because they're not going to Aquí step o en Comar. outside of what is here. Porque ellos no están afuera de lo que está descrito aquí. I'd rather viola somebody with little knowledge preach. I'd Prefiero- rather you get up, viola, and read what the Spirit of prophecy says than you Prefiero- got one of these preachers. Prefiero que tú, Diolita, o alguien que conozca, así sea un poco, de lo que está aquí en la As long Biblia, as it's biblical. y mientras sea bíblico, predique aquí antes que una persona que, entre comillas, preparado y enseñe cosas mezcladas. Because what I'm hearing, Porque lo que estoy they're escuchando all ahora, mixed up. todos están mezclados. That's why I don't invite not one Y of es por eso que no puedo invitar a ninguno de them. Did you ellos. know that the early church, ¿Sabían ustedes que hablando de la iglesia primitiva, one of the things that Jesus recommended, una de las Revelation cosas que 20, Jesús les Revelation 2, recomendó Revelation a 2, ellos, y está descrito en Apocalipsis capítulo 2, is that they were jealous es que mantengan su celo in regards to what was preached to the church. en cuestión de lo que era predicado a la iglesia. We are told that Jesus Y se said, nos ha I dicho love que this about Jesús you guys, dijo, amo esto de that they ustedes, were watching porque ustedes son vigilantes, están that error would not cautelosos enter the church. de que el error no entre en las iglesias. That spirit must return Y to the ese church of Laodicea. espíritu debe regresar a la iglesia The de la Odisea, watchmen cannot watch en donde los vigilantes, When you study the subject of wheat and tears, cuando estudiamos el tema del trigo y cizaña, the prophet says la profeta there are dice two groups of que hay tears. dos grupos de cizaña, One by choice, uno por and elección, they will never become wheat. y nunca llegarán a ser trigo. But she said there's another Pero class. dice que también está la otra clase de cizaña, Watch this. They are not tears by choice, but by false doctrine. y no son cizaña por elección, sino son cizaña por They falsa were brought doctrina. in by false Fueron teaching, traídos por falsos líderes, false mensaje. falso mensaje, perdón. Thank you. And the prophet says Y la profeta dice those are the ones que aquellos son los cuales who will be wheat llegarán a ser trigo when they hear cuando escuchen the wheat message. el mensaje del trigo verdadero. Are you following? ¿Me siguen? She said the church of Laodicea, Ella dice que la iglesia de la Odisea, the condition of the church la condición de esta is iglesia produced by the tear. es producida por la cizaña. And to rectify, Y para rectificar we need to revive the wheat message. necesitamos revivir el mensaje del And trigo. wheat is the truth, nothing but the Y truth. ustedes saben que el trigo es la verdad y nada más que la verdad. We're going to close off in prayer. Vamos a cerrar aquí con una oración. But before I close, Y antes de cerrar, I want you to make a commitment to the Lord. quiero que ustedes hagan un pacto con el Señor That you will not accept para que usted no acepte everything you're hearing. cualquier cosa que está escuchando. You need to prove it Usted necesita probar in the Bible en la Biblia and spirit of prophecy. y en el espíritu de And when I profecía. say prove it in the Bible and Y spirit of cuando prophecy, yo digo probarlo con el espíritu y la I Biblia, don't mean you straining or twisting a text to support your ideas no me refiero a que usted utilice un texto para apoyar a su idea or twisting the o scriptures. retorcer la escritura para apoyar a su idea. No. I want you must be able to have Yo clear evidence lo que quiero in que the usted Bible. haga es que tenga evidencia clara For en la example, Biblia. for example, Por ejemplo, Revelation 7, Apocalipsis 7, no, 12:7, Apocalipsis 12:7, talk about a war in heaven habla acerca de una guerra en el cielo between Michael entre Miguel and who else? y ¿quién más? The devil. Y el the diablo, el dragón. Watch this. In verse 4, En el versículo 4 it says dice that the dragon used his tail que el dragón usó su cola
to cast down a third of the stars. para para llevarse a un tercio de las Question. estrellas. Two symbols used there. Pregunta, dos símbolos se utilizan allí. One is stars. Uno es estrellas. Revelation 1:20 said the stars Apocalipsis are angels. 1:20 dice que estrellas son ángeles. Now, can you see that? Is that Puede- does the Bible say that? ¿Puede verlo eso en la Biblia? Just an example. Revelation 1 verse 20. I want Vamos you a to verlo, Apocalipsis 1:20. notice what it says quickly. Vamos rápidamente ahí. Verse 1, verse 20 says, the mystery of the seven stars which thou sawest in my right hand, Dice, el misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra and the seven golden candlesticks. y de los 7 Watch candeleros this de now. oro. The Mira, seven stars are what? dice, las 7 estrellas son ¿qué? So Los stars ángeles. represent what? Entonces, estrellas representa ¿qué? Angels. Ángeles. What does the tail of the dragon represent? Ahora, ¿qué representa la cola del dragón? The Bible said it represents two La things. Biblia dice que representa dos cosas, False prophet profetas falsos and lies. y mentiras. Do I have Bible for that? ¿Tengo Biblia para eso? Can I see that in the Sí. Bible? ¿Puedo verlo Isaiah en la chapter Biblia? Sí, en Isaías capítulo 39. No, 9. Isaías 9, perdón. Verse 14 through 16. Notice. Isaías 9, 14 al 16. Just giving you an example, brother. Solamente les estoy dando ejemplos, hermanos. What book are we going to? ¿A qué libro estábamos? Isaías 9. Looking at Isaiah chapter 9. Notice what it says now in verse 14. Versículo Therefore the 14 al Lord will 19. cut off from Israel head and tail, Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, branch and rush in one day. rama y caña en un mismo día. The ancient and honorable, he is the head. El viejo y venerable de rostro, que es la And the cabeza, prophet that teaches lie is what? y el profeta que enseña mentira es ¿qué? La cola. Once you can see that clearly, Una vez que usted pueda verificar claramente that's the truth. esa evidencia, But what esa if es la I verdad. what if I take another text and twist it Pero ¿qué tal si yo cojo un texto y lo retuerzo? and say the text is saying that when the text is not saying it? Y digo que el texto dice algo que no realmente está diciendo. You need a clear Usted evidence necesita una evidencia clara in the Bible. en la Biblia. That's why we use a proof text Es method. por eso que utilizamos el método de probar al texto. Amen. Text for everything, a little here and a little there. Texto aquí, texto acá, un poquito por aquí, un poquito por acá. That's how we study. Así es como deberíamos And estudiar. preachers must be studying Y that los way with the church. predicadores deben estudiar de la misma manera para And predicar a when la you do iglesia. this, the church can see that that's Y not the cuando- pastor word. Y cuando usted lo ve de esa manera, usted se da cuenta que no son las palabras del pastor. He's just repeating the Solamente Bible. está repitiendo lo que dice la Biblia. And if you follow that method, you'll never lead anybody astray. Y si usted sigue ese método, usted no va a seguir a más nadie. No voy aquí a No ninguna va a guiar a ninguna persona a algo correcto. incorrecto. Only to the truth. Solamente básese en la verdad. Amen. Orlando, por favor. We're going to close up here after the collection of the offering. Brethren, I have a burden. As I told you, I have a burden. Justo antes de iniciar con la oración, hermanos, déjenme decirles que tengo una carga. As I see the amount of preachers that are so confused, Como veo tanta cantidad de predicadores que están confundidos, I'm actually in the process of developing a book realmente el pastor está en un trabajo de desarrollar un libro with our message, en donde nuestro mensaje with Bible and Spirit of Prophecy, history, que esté vinculado con la Biblia, el espíritu de profecía, and incluso in con la harmony historia, with the teachings of the pioneers. y esté en armonía con la enseñanza de nuestros pioneros. The reason for this book, La razón por la que estoy it haciendo will este be the libro lesson book, es para que sea un libro de lecciones, because I'm going to establish a school in the future, near future, porque en un futuro muy cercano el pastor quiere establecer una escuela called the School of Biblical Theology. llamada la Escuela de Enseñanza Teológica, Where those who study, en donde aquellos que estudien, when they leave there, cuando salgan de allí, they are both students and maestros. sean en ambos partes o cumplan dos roles, estudiante y maestro, So when they leave, they won't be teaching nonsense. para que cuando ellos salgan no enseñen Not only tonterías, just that, but No to also solamente give eso, them sino credentials. también darles credenciales, Because as a church, we can do that. porque We como have iglesia the authority. ahora tenemos ya la autoridad de hacerlo. Legal
document. como un documento legal. And these will be the men and women that will be teaching. Y ahí serán hombres y mujeres que estarán enseñando. But there's a need for that right now. Pero hay una necesidad More than para any eso, other time the other. más que nada en este tiempo. As I hear the many voices, Mientras escucho estas muchas voces, people are running la without a gente message. está corriendo por allí sin un mensaje. There's a story in the Bible Hay una historia en la Biblia. when Israel was at war. Cuando Israel estaba en guerra, One of the captain of David uno de los capitanes de David sent a man with a message to David. envió a un hombre con un mensaje hacia David. Now watch this now. You know that those men had to be able to run Ustedes fast. saben que estos and mensajeros tenían que correr rápido y correr lejos. They were trained. They don't Fueron- get tired easily. Fueron entrenados para eso y no se cansaban fácilmente. So the captain said, take this message to Así David. que el capitán le dijo a este mensajero, toma este mensaje hacia David. And he went. Y corrió. But there's another young man. Pero había otro joven He said to the captain, que le Send dijo al me as well. capitán, envíame a mí también. he said, why? Y le dijo, ¿por qué? Porque yo quiero correr. Porque yo quiero correr, But tú no tienes mensaje. No importa. pero tú no tienes mensaje. The king said, all right, run. The captain said, run. No importa. Entonces el capitán le dijo, ok, ¿quieres correr? Corre. Now watch this. This Mira. one who left after, Este hombre que fue enviado después, he passed the other man who went first. le pasó al que fue primero. But he was running so fast Y estaba corriendo tan rápido that when David saw him from afar, que cuando David lo vio desde tan lejos, David said, certainly he have a message. el rey dijo, ciertamente se debe tener un mensaje, Porque él corre duro, dice. porque corre duro y rápido. He deceived David. Él lo engañó a David. David said, certainly this man have a urgent David message. creía por verle correr rápido, dijo, debe tener un mensaje urgente. When he got there, Así que cuando llegó el David mensajero said, allí, what message? David le dijo, ¿qué mensaje me traes? Yo no tengo mensaje. Y le dijo, yo no tengo David said, mensaje. turn aside, man. Y le dijo, entonces vete, regrésate. David was angry somewhat. Turn aside. David estaba tan enojado que le dijo, regrésate No, entonces, turn aside. Turn aside. apártate. Watch this. There are many, Ellen White says. Miren, y nuestra hermana de White dice que There are many who are running hay muchos que están corriendo, but have no message. pero no corren con mensaje. And she said, these are the Y ella people dice que estos que corren así These son are el the preachers pueblo, que that estos son los receive predicadores donation, que reciben donaciones, full donation and tithes bastantes diezmos y donaciones to publish their errors. para publicar sus But the errores, true preachers, mientras que los verdaderos the predicadores, devil withhold the money el diablo está reteniendo sus dineros, because he know if the true message porque goes, él sabe que si el mensaje verdadero llega, el diablo está muerto. and that's what's happening right now. Y eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Las credenciales no me dan, porque Jesús no necesitó credenciales. We can talk about that later on. The reason for that, Jesus didn't need that. Las credenciales Jesús no necesitaba. Credential given is just to show that the church acknowledge that one as a true message. Las credenciales son para reconocer que esa Que la persona es un iglesia verdadero mensajero de la iglesia. Are you following? So it is not that Entiendo. because the credential don't make you a true minister. Entonces, la credencial no es que te hace un mensajero verdadero. It only say, for example, Solamente la credencial está when we ordain diciendo, an elder, cuando se ordena un anciano, the ordination of the elder is to indicate to the rest of the church la ordenanza de ese anciano es para indicar al resto de la that the iglesia church officially que la iglesia acknowledges this brother. reconoce de as manera the elder. oficial a este hermano como anciano. So cualquiera no puede pasar y hacer que ellos quieren. Again, it's just to show that Es the church has solamente given para mostrar authority que to la this one to iglesia preach le ha the dado autoridad message. para esta persona de It's predicar el simple that. mensaje. And not just that. Es Right así de now we simple. live in an age Ahora, estamos viviendo en una era, when, because of all the crimes and all the problems occurring right now, por cuestiones de seguridad, por crímenes y todo lo que ocurre ahora, people are calling police and those who go out to work. la gente llama por miedo cuando alguien se acerca a las puertas de las casas, llama Pregunta a por Wilma. miedo Pregunta a Wilma. por estas personas. Pregunta a Wilma. Pueden preguntar a Will. He's one of the workers of this church. Él es uno de los obreros de esta iglesia. Before, they would call police on them all the time. Antes
cuando él se acercaba a las puertas, llamaban a la policía rápidamente and they had nothing to show that they are connected to some legal y institution. no tenían nada que mostrar que estaban conectados a una institución legal. After we gave them credentials, Y después de haberles entregado credenciales oficiales, people called police. When the police came, they said, "No, let's leave them immediately." cuando A lot of llamaban a la people here. policía, el It's just policía simple. decía, tiene credencial oficial, pertenece a un grupo, déjenlo en paz. And we're using it for the time being. Y lo estamos utilizando por el bien. The time is coming that we won't be able to. But right now, we can do a lot with it. So that's what we're doing. Un momento. Trájese. Que yo digo. Solo quería comentar esto, ¿no? Que una vez que nosotros preparando, nos llegó como 3 motos con la policía. Llegaron a investigar el lugar porque dicen que llega gente ahí que están hasta la ruta, ahí todo el mundo llega a comer y llegaron haciendo investigación porque dicen que llega a fumar droga o cosas ilícitas, ¿no? Entonces nosotros cuando estamos a la creencia, entonces es una de las necesidades de tener algo que identifique realmente qué es lo que estamos haciendo. Porque cuando nosotros vamos a las calles, como el pastor lo dice, mucha gente tiene desconfianza, sobre todo por la cuestión de inseguridad que hay en el país. Porque sabemos que las personas tienen mucho miedo de que alguien vaya a robar o vaya a querer buscarlo o algo, por ejemplo, que no sepa la confianza. Entonces cuando ve esto ya la gente siente más seguridad respecto a ese tema para poder aceptar un mensaje. The other thing I want to mention. La otra cosa que In the quería time of mencionar Ellen es White, que en el our tiempo de church, Elena in de the White, time of nuestras Ellen White, iglesias, our en el church tiempo de gave Elena de White, ministers credentials. la iglesia le daba a los ministros In credenciales. the time of Ellen White, she approved. Hablando del tiempo de Elena de White, así que ella And she mostraba approved. aprobación. So the idea here, as I said, Entonces la because idea there's so aquí many es people que, teaching como off of dije, the hay nonsense. mucha gente que We enseña want, tonterías so the church y can know queremos this que la one is iglesia appointed by the church, is muestra acknowledged. que está reconocido por la iglesia. Not just anybody get up and do anything they want. We're going to close in a prayer. Vamos a cerrar en oración. Pónganse de rodillas, por favor. Oremos, hermano. Bondadoso Dios, que moras en las alturas de los cielos, cuán agradecidos estamos, Señor, por un sábado más que nos regalas. Estamos agradecidos también, Señor, por este mensaje que nos has regalado hoy en la mañana, Señor. Ayúdanos que podamos llevar este mensaje, Señor, a la gente que ahorita están confundidos, Señor, que a través de los medios pueda llegar a mucha gente, Señor. Gracias, Señor, por levantarnos, Padre, y dirigirnos cada día. Pido que en este santo sábado, Señor, podamos regocijarnos en ti, Señor. Que podamos honrar y glorificar tu nombre, Señor. Ayuda a cada hermano acá en este lugar, Señor. Sé que cada quien tenemos luchas diferentes, Señor, pero pedimos que todos lleguemos a la unión, Señor. Como hermanos, como pueblo tuyo, Señor. Ayúdanos, Padre, a llevar ese mensaje, Padre, a la gente que ahorita está sedienta de tu palabra, Señor. Prepáranos para eso, Padre. Y hoy que vamos a hacer tu obra, Señor, pedimos que tú dirijas todo, Señor. Que esas personas que puedan obtener ese libro, Señor, sea de mucha bendición para cada persona, Señor. Úsanos hoy, Señor, a cada uno de nosotros en tu servicio, Padre. Ahorita que ya vamos a la casa a recibir el alimento físico, Señor, llévanos con bien y que podamos mantener nuestros pensamientos puros hoy, Señor, durante la tarde. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. Bendice los diezmos y las ofrendas que tu pueblo ha traído, Señor, para el avance de tu obra, Señor. Bendice a aquellos que dieron y a los que no pudieron, Señor. Dirígenos, Padre. Todo lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.